Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estábamos mirando sobre todo todos estos problemas morales que plantea este libro tan interesante de Josué. La primera parte era la relación, ¿verdad?, con los pueblos paganos en primer lugar. Y luego estábamos viendo también el problema del anatema, es decir, del exterminio. Porque peñan de mundo y entero que te llevan, peñan de yara o inda así como te dije, tenés que matarle a todos, tenés que exterminarle a todos. Ciertamente que aquí se insiste mucho el aspecto religioso, con toda la forma, ¿verdad? Como está diciendo, el no contaminarse, dice, no contaminarse, pero absolutamente con estos pueblos. Pero porque ellos reflexionan, esto es post-exílico, es decir, ellos fueron al exilio porque estaban disgregados. ¿Y qué es lo que les había disgregado? Ellos buscan la causa, algo pensáis, uno que se durmió ahí comenzó a escribir lo que Dios me dice, estilo protestante, Dios me dijo, me inspiró y esto yo escribo. No, aquí es una historia demasiado contundente, ¿verdad? De una iglesia, de un cajal, ¿verdad? En el hebreo, que está pensando y que está reflexionando por qué nosotros estamos en esta situación. El profeta normalmente está hablando de su realidad, entonces desde ahí se proyecta y dice, claro, si seguimos de esta manera, mola otra página con mundo, ¿verdad? Pero mira su realidad. Entonces, él mismo se está cuestionando, él mismo está reflexionando. Solamente que al ser teología, es una filosofía, es decir, la capacidad de razonar, pero buscando una respuesta existencial desde el fundamento de tu propia existencia, de tu propia vida, y entonces
lo reflexionás desde Dios. Y esa es la diferencia en el nombre, ¿verdad? En cuanto tal, porque ahora vos estás mirando desde Dios lo que sucede en la existencia del hombre, en la existencia de la comunidad, en la existencia personal, ¿verdad? Y entonces, por eso es teología. Pero si quedases simplemente calcular, y ahí ya la gente, pero de un aspecto simplemente filosófico de la razón, ciertamente que estás haciendo simplemente filosofía, ¿verdad? O sea, ¿qué nosotros podemos hacer o cómo podríamos hacer? Pero desde un aspecto filosófico. Bueno, entonces, todos estos elementos son importantes que nosotros reflexionemos y que nos demos cuenta y que sepamos entonces que lo que aquí también encontramos, ciertamente que se nos plantea un problema moral si lo vamos a leer de una manera así literal. Y ese suele ser el problema. Porque mucha gente, lastimosamente, al no estar preparada en la Biblia, enseña Biblia, humillamboya. Y yo digo a la gente, el que no sabe enseña y el que sabe, sabe. Bueno, y entonces esto es importante que tengamos en cuenta. Anila pecha ante ya piparei, ¿verdad? Sino que entremos, veamos, utilicemos de las ciencias auxiliares, conozcamos entonces, porque aquí se necesita mucha formación, principalmente desde las ciencias auxiliares. Porque desde las ciencias auxiliares nosotros podemos entender bien qué es lo que está sucediendo y qué es lo que la Biblia realmente está queriéndonos transmitir. Porque si uno no tiene un estudio de las ciencias auxiliares, ¿qué es lo que hace? Lee y entiende así como está escrito, así tal cual. Y entonces no hace ninguna distinción, ¿verdad?, entre un libro de historia con lo que verdaderamente es un libro de teología. La Biblia es un libro de teología. Te está hablando de Dios, pero en ese caminar histórico de un pueblo y de una gente, ¿verdad?, que se encuentra ante situaciones concretas, ¿verdad?, de su vida y que tiene que dar respuesta. Y la respuesta la está tomando desde Dios. Sigamos un poquitito más, entonces, justamente en estos presupuestos teológicos. Esto da, antes que nada, así como nosotros vemos en el capítulo 21, sobre todo, ¿verdad?, el libro de los números, el aspecto de la venganza, que parece aquí muy claro. Vamos a mirar un poco. El libro, entonces, nosotros ya hemos leído, ¿verdad?, el libro de los números capítulo 21. Aquí también se nos presenta, pero de una manera de la venganza que hay que buscar, que hay que llevar al anatema, todo es difícil. La conquista de Jormá. Esta es la conquista de este pueblo que también encontramos en el libro siempre de Josué, también en el capítulo 12, 14. Cuando el cananeo, rey de Arad, que llegaba por el camino de Atarim, lo atacó y se llevó a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor: si pones a este pueblo en nuestras manos, consagraremos sus ciudades al exterminio total. El Señor oyó la súplica de Israel y les entregó a los cananeos que fueron consagrados al exterminio, junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Jormá. Jormá, ¿qué dice? El exterminio, Jormá, Yucapaiteñande. Bueno, entonces aquí nosotros vemos en este capítulo 21, ¿verdad?, cómo esta acción, que es una venganza, ¿verdad?, una venganza total, directa, porque tomaron sus prisioneros, etc., ¿verdad? También en el caso de Sihón encontramos también la misma cosa. Después en el caso de Og, el otro rey, la misma cosa. También en el caso de Acán, Benjamín y Amalek. Esto da algunos presupuestos antropológicos y teológicos. Y vamos a ver un poco cuáles son entonces estos presupuestos antropológicos y teológicos. Los dos aspectos que tenemos que mirar. No tenemos que espiritualizar simplemente. Porque Dios quiere que le matemos a todos. No tiene nada que ver aquí. Tenemos que mirar entonces en los presupuestos. Primero, antropológicos. ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto al hombre como tal, en cuanto a su relación, ¿verdad?, con los demás pueblos, entre la gente? Y luego el aspecto también teológico. Antropológico, vamos a ver. El primero, el valor absoluto de la venganza. Aquí entonces se presenta, ¿verdad?, la venganza, que tiene que devolverse
ojo por ojo, diente por diente. No nos olvidemos, Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, la venganza. Luego, B, el enemigo no merece ningún respeto. El enemigo, absolutamente, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque se le está presentando como el mal, ¿verdad? Para el pueblo. Y el C, la vida del otro vale poco. La vida del otro vale poco, ¿verdad? Y sobre todo porque es enemigo. No solamente enemigo mío, sino que se lo presenta directamente como enemigo de Dios. Repetimos los 3 elementos importantes. Primero, el valor absoluto de la venganza. El enemigo no merece ningún respeto. Y luego, la vida del otro que vale poco. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa explicó en la audiencia general por qué la oración es decisiva en la Iglesia. Y es que dijo que el diablo intenta que la gente no rece porque la oración es imprescindible para alimentar la fe. Francisco tuvo palabras duras para los grupos organizados de católicos que piden cambios en la Iglesia, pero que no rezan. Dobbiamo cambiare questo, dobbiamo prendere questa decisione che è un po' forte. Ma è interessante la proposta, interessante. Solo con discussione, solo con i media, ma dove c'è la preghiera? E la preghiera è quella che apre la porta allo Spirito Santo, che è quello che ispira avanti. Francisco recordó que los santos han cambiado el mundo y la Iglesia con la fuerza de la oración y no con dinero, grupos de poder o medios de comunicación. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? O troverà soltanto organizzazioni come un gruppo di imprenditori della fede, tutti organizzati bene, che fanno delle beneficenze, tante cose? O troverà fede? El Papa pidió a los católicos que se pregunten también por la calidad de su oración. Dijo que es clave que recen unidos a toda la Iglesia. Come prego? Prego sicuro che sono nella Chiesa e prego con la Chiesa, o prego un po' secondo le mie idee e faccio che le mie idee divengano preghiera. Questa è una preghiera pagana, non cristiana. El Papa dijo que la misión de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar. Y para predicar con ejemplo, rezó un Padre Nuestro y dio la bendición antes de despedirse. Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos viendo los problemas morales que se plantean en el libro de Josué. Ahora, para una sensibilidad moderna, porque nosotros hoy en día estamos muy sensibilizados, tenemos otra cultura, estamos en otro tiempo, estamos con otra estructura mental. No podemos ahora, con nuestros criterios de hoy, comenzar a condenar lo que hace 3.000 años se escribió, ¿verdad? Absolutamente no, sino que tenemos que entender y tenemos que mirar hacia dónde está apuntando todo, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad moderna, especialmente la sensibilidad cristiana, resulta escandaloso que los israelitas maten a hombres, imagínense, tienen que matar a todos, al filo de espadas. Nosotros, hasta cierto punto, ¿verdad?, aceptamos ciertas cosas, ¿verdad? Pero fíjense que el evangelio mismo es mucho más duro todavía y nos cuesta también a nosotros. Porque incluso, miren, el evangelio nos dice, el que solo ya le dice estúpido o lo que sea, a una persona dice, ya lo está matando, ya está pecando contra esa persona. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya merece la condena, dice. O sea que Jesús con eso, viste que es también una exageración. Para nosotros hoy en día, por lo menos, ¿verdad? Es casi como una exageración. Solo porque te dije eso, y nada, de la gente enseguida. Hemos ido reaccionando. Y sin embargo, no sé, espero que dentro de 1000 años o lo que sea, eso sea luego condenado a muerte, como dice, ¿verdad? Ay, como dice la palabra de Dios. O sea, siempre con exageraciones, pero estas exageraciones que nos hacen entender el valor absoluto de lo que nosotros queremos transmitir como mensaje. Ese pues, es el caracu. Si nosotros no entendemos eso, vamos a entender todo. Entonces no nos vamos aquí a escandalizar. Por eso decíamos, para el pensamiento cristiano resulta algunas veces escandaloso, si es que lo vamos a tomar literalmente, que Dios mismo el que mande matar, Dios mismo el que le dice, así como Dios le dijo a Moisés, que tienen que exterminarle a todos, ¿verdad? Bueno, sobre todo que lo hagan en nombre de Dios, este es otro problema, ¿verdad? Para cumplir la ley del Deuteronomio 20. Como cumplimiento de esta norma, Josué y su ejército siembran de sangre los campos de Canaán. Siembran de sangre porque ellos entran, matan, exterminan, como Dios lo había dicho, por medio de su siervo Moisés. ¿Y cómo se explica esto? Y aquí está lo importante para nosotros. ¿Cómo vamos a aplicar esta situación? Hay 3 formas de buscar respuestas a esta pregunta. A ver, 3 respuestas que nosotros podemos tener ante una situación así, de un problema moral tan grande que se nos plantea a través de todo lo que estamos estudiando, ¿verdad? De la palabra anatema, el mandar al anatema, el exterminio, y por otra parte también todo lo que nosotros decíamos, la relación, ¿verdad?, con los pueblos circunvecinos. 1. Sin intentar defender ninguna de estas leyes, podríamos decir en su favor que impide que la guerra se convierta en medio de enriquecimiento. La guerra como medio de enriquecimiento. Es decir, cuando le pedía el anatema, que es el exterminio total, recuerden que aquí ellos tendrían que quemar todo y destruir todo. Incluso es interesante porque ese capítulo 7 de Josué, el famoso pecado de Acán,
Él se quiso enriquecer, él no hizo caso, pero después la maldición le vino encima. Y entonces es una forma, ¿verdad? Como decir, bueno, el exterminio tiene que ser total. El exterminio tiene que ser total. Aquí no es entonces una guerra por la plata. Aquí no es una guerra por la riqueza. Yo no estoy atacando para sacarle algo a esa ciudad, a esos hombres, a esa comunidad, sino que aquí es como que casi estamos diciendo, se está evitando el enriquecimiento. El enriquecimiento. Yo me hago rico porque yo presento la guerra, ¿verdad? Y vendo armas. Mirá qué interesante que es eso hoy en día. Hoy en día también podemos pensar. Los más grandes millonarios son justamente los que venden armas, ¿verdad? Armas por todas partes. Hay las ventas de armas así en forma oficial, pero las armas que se venden en una forma del mercado negro es mucho más de lo que se vende en una forma normal, ¿verdad? Y les conviene luego el mercado negro, porque ahí el valor es inmenso, ¿verdad? Es inmenso. Y entonces también se forma la gente sin ley, por decirlo. Cuanto más armado, cuanto más. Entonces tenés esa posibilidad, mejor te defendés o mejor también hacer el mal, ¿verdad? Esa es la situación. Bueno, entonces la guerra no tiene que convertirse, podría ser una interpretación. Y bueno, interesante. Al deber aniquilarlo todo, la campaña militar no repercute en beneficio de nadie. Por ejemplo, ni en beneficio de la tropa, ni en beneficio del pueblo. No aumenta tampoco el número de esclavos, no aumenta, porque antes los que caían en guerra tenían que ir entonces como esclavos, tampoco eso. O incluso los esclavos después se iban y se vendían, no. Tampoco se apoderan del ganado ni de los tesoros. Aquí entonces no hay esa posibilidad. Y entonces dice la guerra, este es el botín de guerra. Ahí está, el famoso botín de guerra. Entonces la guerra se convierte así en la salida última, inevitable, ante una situación extrema. Ante una situación extrema, entonces, parecería esto como lo inevitable, ¿verdad? Entonces se llegó a la guerra, pero no es como para enriquecerse, decíamos, ¿verdad? Porque entonces nosotros podemos inventar las guerras. Y fíjense que nosotros estamos pensando un poco así, pero no está muy lejos de la realidad de hoy. Muchos grandes poderosos que mueven mucho capital, que son vendedores de armas o fabricantes de armas, ¿verdad? Estos grandes. Entonces ellos mismos inventan guerras. Naciones que inventan guerras, ¿verdad? Para poder poner en venta sus armas. Al mismo tiempo le hace la guerra y le vende también armas para que se defiendan de ellos y ellos entienden. O sea, así es, son cosas bastante complicadas. Pero esta es una gran injusticia, ¿verdad? Esta es la gran injusticia. Pero está en el corazón y en la maldad del hombre, lastimosamente. Esa es la gran limitación del hombre. O mejor dicho, esta es la gran contradicción del hombre. Una gran contradicción. Bueno, pero en fin, nosotros creo que sabemos muy bien. La guerra entonces se convierte en una última salida, en este caso, ¿verdad? Después, nunca la guerra podrá ser tapadera de un afán de dominio o de las ventajas económicas de una minoría. Y claro, porque entonces yo ahora me voy ahí, yo comienzo a gobernar, a dominar ¿a quién? A los que están ahí, a quienes yo los he conquistado. Sin embargo, el hecho de entrar, de destruir todo, mandar a la tema, entonces no tengo nada, no se me queda nada, ¿verdad? La guerra terminó ahí, se quemó todo, nada, ni su huevo que está ahí. Pero entonces no tengo el dominio ni político ni económico sobre todo aquello que he conquistado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor.
no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra
paz y tu hermoso rostro encuentro, me sostienes y en tu dulce y eterno amor espero. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre estas palabritas claves, ¿verdad? Primero, la relación del pueblo elegido con los pueblos paganos. Porque aquí después hablamos ahora el segundo punto sobre el anatema, que son elementos bastante contrastantes, muy duros. El anatema, mandar entonces al exterminio. Entonces, son cosas bastante duras también en su entendimiento. Lo primero, decíamos que era que no se intenta absolutamente con esto, entonces, como un medio de enriquecimiento. La guerra entonces sería casi como algo último, inevitable. Después, por otra parte, la ley del anatema es lo más opuesto a la antigua y moderna concepción de la guerra como negocio. Es lo más opuesto, como la guerra como negocio. ¿Por qué? Y porque absolutamente aquí no te queda nada, no te queda nada. La guerra entonces, en este caso, como un primer elemento sería el hecho de que se busca otros fines, que no es justamente beneficiarse en una forma económica, en una forma entonces en que esto es un gran negocio para mí, ¿verdad? Ahora, de todos modos, la postura no nos deja tampoco satisfechos, o sea, bueno, hasta cierto punto, pero no es tampoco que nos convence del todo, para no hacer negocio, para que no quede nadie, que yo no tenga el poder sobre esta gente, etc. Y bueno, entonces ya yucapona más bien, ya yucapaité más bien. Entonces, en medio, no nos convence, ¿verdad?, del todo. Entonces, que el exterminio sea por esta razón. Bueno, pero es una posible, un intento, ¿verdad?, de una explicación, lo del anatema, el porqué. Segundo, una segunda postura afirma que las cosas no ocurrieron como las cuenta el libro de Josué. Es decir, aquí hay un género literario muy inflado, un género literario. Y sí, porque podemos mirar, decíamos en el capítulo 23 del libro de Josué mismo, que es como un resumen donde Josué da su discurso final, o mano te imaginas, y tú ya imaginas, y entonces él mismo, ¿verdad?, ahí se despide de la gente y dice, bueno, esto es lo que Dios nos ha dado, esto es lo que hemos conquistado, y ahora yo les advierto una cosa, así como Moisés nos dijo, porque Dios le había dicho, ¿viste?, toda esa cadena de mando, entonces tenemos que mantenernos fieles a la ley, ¿verdad? Tenemos que mantenernos fieles a la Torá. Y entonces, todo lo que nosotros vemos aquí parece que no responde verdaderamente a lo que nos cuenta este libro. Porque Josué en ese capítulo 23 dice, bueno, y aquí tienen todavía unos cuantos que permanecen en medio de ustedes, que están viviendo. Ya,
¿Cómo van a estar viviendo en medio de nosotros? ¿Y acaso que nosotros no le mandamos ya el exterminio a todo? ¿De dónde surgió eso? Como hongo, de repente. O resucitaron todo de nuevo. ¿Bien? Entonces, y tienen que saber, dice, cómo convivir con esta gente. Eso nosotros habíamos leído ya. Vamos a mirar nomás, ¿verdad? Pero en el capítulo 23 justamente del libro de Josué, ya cuando se está despidiendo, entonces él mismo, ¿verdad?, lo dice de esa manera. ¿Se acuerdan cuando dice? El Señor les vuelve a narrar todo. El Señor les poseyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes. Está muy bien, le va contando. Josué ya ahora. Y hasta el presente nadie ha podido resistirles. Vuelve a repetir lo que Dios ya había prometido desde el comienzo. Eso ya en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Nadie te va a presentar resistencia, nadie te podrá resistir. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. Bueno, entonces esto es lo que nos está indicando, ¿verdad? Aquí este libro tan interesante de Josué. Y en el 23 dice, pero si vuelven atrás y se unen, ¿viste? Si vuelven atrás y se unen al resto de estos pueblos que todavía quedan, todavía quedan con ustedes. Si establecen con ellos lazos de parentesco, mezclándose ustedes con ellos y ellos con ustedes, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo a esas naciones delante de ustedes. Y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos. ¿Se dan cuenta? Que después entonces va desviando la atención. Porque está diciendo, atención, estos quedan aquí entre ustedes, pero atención, ustedes no establezcan lazos de parentesco ni se mezclen con ellos, porque eso será lo negativo para ustedes. Eso será lo peor para ustedes. Eso le está presentando, ¿verdad? Entonces, esta segunda postura afirma que las cosas más bien no ocurrieron así como están escritas. La entrada de los israelitas a Canaán tuvo mucho más de infiltración pacífica que de conquista. Infiltración pacífica que de conquista. Entonces aquí ya estamos en un tema un poquitito más delicado, ¿verdad? Entonces el cómo tenemos que ir entendiendo. Y estos son los estudios serios, ¿verdad?, de la Biblia. No es eso de decir, no, porque la Biblia dice, viste, que luego dice que ellos entraron así, metieron una fuerza de bomba, etcétera, etcétera. Eso es lo que escuchamos siempre. Tú me diciendo, tú ya te ve. Vea lo que Dios me dice, ¿verdad? O mejor dicho, lo que tu cabeza te dice, tu fantasía te está diciendo. Pero eso por lo menos un estudio serio bíblico no es. Bueno, entonces aquí en el estudio, ¿verdad?, serio, del aspecto arqueológico, del aspecto también, podemos decir incluso de la formación sociológica, antropológica, todo esto, históricos, nos hacen entender que más bien la conquista de Israel, o sea, de ese pueblo, es cómo va entrando y cómo va asumiendo toda esa región, son, nosotros le decimos así, ¿verdad?, infiltraciones, pero puede sonar un poco mal también infiltrarse, ¿verdad?, infiltrarse. Pero es una forma de decir, fueron asentamientos que se fueron dando poco a poco. Es como decir, cómo en realidad se va formando la gran periferia de nuestra capital. ¿Cómo se forma la gran periferia de la capital? Y podemos utilizar las palabras infiltraciones, ¿verdad?, de gente que viene del campo. Ahí está. Eso es lo que quiere decir infiltración, en ese sentido. Es decir, es entonces posesión de estos lugares que quedan como cinturón de una capital donde la gente se va asentando de a poquitito. Y a eso se le llama infiltración. Y entonces eso se va agrandando cada vez más. Y después tenemos la gran realidad que nosotros le decimos la gran capital o lo que sea, ¿verdad? ¿Entienden?
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y la parte, ¿verdad? Así que a nosotros nos deja un poco en el aspecto moral bastante problemático, ¿verdad? De lo que es el anatema, cuando te dice que tenías que eliminar a todo. Pero estamos queriendo dar las soluciones. La segunda posibilidad, entonces, nos damos cuenta que tal vez todo esto fue una infiltración, decíamos, más bien pacífica. No tanto así, por eso decíamos, la segunda postura de explicación de esto es que las cosas no ocurrieron tanto como nos cuenta el libro de Josué. No es tanto así, ¿verdad? Sino que más bien la entrada aquí de Israel fue de una manera más bien pacífica, más que de conquista, de arma, de lucha, ¿verdad? Ahora, si hubo alguna escaramuza, es decir, alguna pelea, alguna revolución, predominaron los momentos de convivencia pacífica. Como siempre, no es que siempre, todos los días vivimos de revolución, ¿verdad? Revolución, como en la misma nación, ¿verdad? Uno puede mirar su propio país. Hubo momentos en que hubo revoluciones, ¿verdad? Momentos en que hubo peleas, ¿verdad? Pero no es que todos los días, ¿verdad? Sino que el país crece más cuando está viviendo en forma pacífica. Entonces, todo lo que es pacífico hace que el pueblo pueda seguir adelante, ¿verdad? Pero apenas comienza una escaramuza, una situación de guerra civil, de pelea civil, de revoluciones, entonces ahí sí es una situación bastante complicadita. Si hubo alguna escaramuza, entonces predominan más bien los momentos de convivencia pacífica y de alianzas con los anteriores habitantes, al estilo de lo que ocurre entonces en Gabaón. En Gabaón también sucede lo mismo, ¿verdad? En Gabaón ellos de una manera más bien pacífica, pero después cuando son atacados, como ellos tuvieron la alianza con Israel, Israel entonces viene y les ayuda. Ahí ya es más que una cuestión pacífica, ya es una persecución, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuenta las cosas de este modo? Ahora eso sí queremos saber. ¿Por qué será que la Biblia siempre apunta mucho a las exageraciones? El libro sagrado, en general, eso les puedo decir, en general, todos los libros, en sus expresiones, muchas veces son expresiones muy exageradas. Ahora, nos preguntamos también de eso. ¿Por qué? El libro de Josué, específicamente estamos con el libro de Josué, presenta las cosas de este modo. El libro de Josué está escrito bastante después de la conquista, recordemos eso. El libro de Josué es un libro posterior, muy posterior a la conquista. Y desde la perspectiva de la catástrofe, es decir, la catástrofe fue el exilio. Y entonces, ¿cómo conquistamos y cómo debemos conquistar? ¿Cómo debemos conquistar de nuevo o reconquistar nuestra tierra? La tierra, esa tierra conquistada por Josué, ahora se ha perdido. ¿Entienden? O sea, esa es la catástrofe del pueblo de Israel que se encuentra en el exilio. Hemos perdido algo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vamos a volver a reconquistar? Y fíjense que casi todas las peleas, de nuevo, son peleas que tienen un trasfondo también religioso, en el fondo, ¿verdad? Y el exterminio se les tiene que dar a estas naciones para que no haya una contaminación religiosa, de nuevo, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Y siempre se hace hincapié en ese aspecto. Cuídense de los falsos dioses, cuídense de los dioses que te engañan, cuídense. No te habla de otra cosa la Biblia. La Biblia muy poco aparecen, ¿verdad?, otros elementos. Aquí aparece sobre todo el aspecto religioso. Entonces, ¿por qué? La respuesta de los deuteronomistas es sencilla: por haber abandonado a Dios y por haber servido a los ídolos de los pueblos que nos honren. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo ¿por qué sucede todo esto?, ponemos como posibilidades: por haber abandonado a Dios y haber servido a los ídolos. Entonces, los ídolos en primer lugar, Dios o tamaño de al costado. Y entonces,
inversamente a la pregunta, ¿cómo pudo Josué conquistar la tierra? ¿Cómo pudo Josué conquistar la tierra? Esa es la pregunta, ¿verdad? Se contesta, porque no abandonó en ningún momento al Señor. No abandonó en ningún momento al Señor. No se dejó seducir por dioses extraños y aniquiló a todos los que podían representar un obstáculo para la fe de Israel. Entonces, atención, aquí viene entonces el caracú de lo que nosotros estamos reflexionando y estamos queriendo saber. Entonces, ¿cómo vamos a responder, verdad, ante este problemática moral? Y este segundo nos dice, bueno, porque Josué nunca abandona al Señor, primer elemento, y el pueblo detrás de él, ciertamente. Segundo, porque no se dejó seducir también por dioses extranjeros, ¿verdad? Y sobre todo el tercero, porque dice, aniquiló a todos los que podían representar un obstáculo para la fe de Israel. Eliminar, o sea, la preocupación es una preocupación, dijimos hace rato, una preocupación religiosa. No, peando japonés, peando y me ponéis, peañan de la jata, otro loite vean de la jata, peando me eñan de peñan de ñicote me miejina. Ya puedo poner agua, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tenerlo en consideración. Ese es un segundo momento. No se dejó seducir por dioses extraños, ni aniquiló a todos los que podían representar un obstáculo para la fe de Israel. Y el tercero y último entonces que nosotros tenemos aquí, la tercera postura, aceptaría el hecho histórico del anatema. El tercero entonces sería y diría, bueno, esto verdaderamente era en el pensamiento. Porque en el pensamiento primitivo, ciertamente que si yo iba y le mataba a alguien de tu clan venía y le mataba a todita mi gente. Exterminio, ¿viste? ¿Te das cuenta? Porque de ella pues te contra, de ella ponte contra. A contra todo no le interesa. Después viene Hammurabi famoso, ¿verdad? Que pone un poco de orden y dice, no señor, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, oreja por oreja, nariz por nariz, etcétera, etcétera. Entonces, para decirte que no se puede hacer entonces el anatema, te dice Hammurabi. Quiere decir entonces que si alguien te está poniendo toda una ley, esto es histórico y esto existe, quiere decir que entonces antes existía el anatema. Entonces la tercera postura sería aceptaría el hecho histórico del anatema como un condicionamiento histórico del que no debemos escandalizarnos. Bueno, entonces queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro estudio bíblico. Vamos a seguir sobre este tema apasionante. Es un lindo tema que tenemos que seguir conociendo mejor, ¿verdad? Para formarnos bien en nuestro camino de fe. Y ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.